para agradecer al espacio Hacia dónde vamos por haberme invitado a participar de estas iniciativas. ¿Qué tal? Yo soy Joaquín Sosa, soy licenciado en Sociedad y Mercados por la Universidad Torcuato Di Tella y agradezco por tener esta oportunidad de ser mediador del economista prestigioso Javier Milei. Así que bueno, primero ante todo, queremos explicar lo que es Hacia dónde vamos, que es un espacio de entrevistas a referentes de nuestra sociedad en las que buscamos debatir y entender nuestra situación como país. Somos un grupo de jóvenes comprometidos con la realidad y apuntamos a generar reflexiones a través de charlas dinámicas que nos permita entender nuestro pasado, nuestro presente y sobre todo nuestro futuro, hacia dónde vamos especialmente. Bueno, antes que nada tengo el agrado de presentarles a nuestro invitado de hoy, Javier Milei. Es un político, economista, escritor, docente, conductor de radio y conferencista argentino de filosofía política libertaria. Consiguió mucha exposición pública por sus debates en programas de televisión y sus fuertes críticas contra los gobiernos de Cristina, Macri y Alberto Fernández. Javier hace pocas semanas expresó su intención de presentarse como candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires en el 2021 por el Frente Despertar. Voy a hacerte primero, Javier, un par de preguntas que pensamos con el equipo y que recopilamos de los formularios de inscripción de la gente que está acá. Y después, la segunda parte, Joaco se va a encargar de moderar las preguntas de los participantes. Ok. Recién expliqué brevemente quién eras, pero la verdad que nos encantaría que nos cuentes vos quién es Javier Milei, cómo llegaste hasta acá, tu familia, tu infancia, tus acercamientos al liberalismo y a la política. Bueno, a ver, yo originalmente, mientras que estudiaba en el Colegio Cardenal Copelo, jugaba al fútbol. De hecho, lo hice profesionalmente. Llegué a estar en el plantel profesional de Chacarita Juniors allá, digamos, por el 88 o el 89. Después, o sea, yo en el año 89 arranco a estudiar la licenciatura en Economía, que es durante la hiperinflación de Alfonsín, y un día estando con mi mamá en el supermercado y viendo cómo pasaban unas chicas con unas tiqueadoras que remarcaban los precios, en ese momento todavía no estaban los códigos de barra, de hecho se pusieron a partir de ese momento, y veía cómo remarcaban los precios subían, la gente se abalanzaba sobre la mercadería, dije, acá hay algo que anda mal, o está mal lo que estoy estudiando, o soy un tonto. Entonces la solución de dignidad implicó que dejara de jugar al fútbol, que me demandaba cerca de 6 horas por día, para dedicarme a estudiar, y ahí en paralelo, también como un mecanismo de recreación, me creé una banda que se llamaba Everest, que hacíamos música de los Rolling Stones y en la cual yo cantaba, y a partir de ahí eh, empecé a estudiar cada vez más fuerte, y a los 20 años publiqué mi primer artículo académico que se llamaba La hiperinflación y la distorsión en los mercados, básicamente bajo una situación de déficit fiscal financiado con emisión monetaria y con un mecanismo de expectativas que hacía que a las empresas les resultara más conveniente estoquear y por lo tanto retiraba bienes del mercado. Eso daba una curva de oferta invertida, pero digamos, o sea, más empinada que la de la demanda, y entonces, digamos, ante los sucesivos incrementos del déficit fiscal, digamos, financiados con emisión monetaria, daba aumentos de demanda, pero que tenían como resultado mayores precios y menores cantidades, y eso podría explicar como, por ejemplo, en una hiperinflación se podía dar digamos, en conjunto con un derrumbe de la actividad económica. Y después, bueno, digo, empecé a escribir, digamos, mientras que también estudiaba. Cuando terminé el grado, digamos, o sea, yo estudié en la Universidad de Belgrano, no es muy distinto, digamos, de lo que se estudia en cualquier universidad. Digamos, hay que recordar que quien determina los contenidos de la carrera para aprobarla es la CONIAU, entonces, o sea, en todos lados todos recibimos el mismo adoctrinamiento, digamos, que favorece a la religión del Estado,
Y después hice mi primer maestría en el IDES, en el Instituto para el Desarrollo Económico y Social, que era una maestría con un formato estrictamente keynesiano, y ahí aprendí de las distintas variantes del keynesianismo. Y obviamente, digamos, durante la carrera había estudiado un formato más cercano a los post-keynesianos, a los estructuralistas. Friedman era casi una reflexión aislada, digamos, o sea, rara, para que se den una idea. Jamás supe de los austríacos, para que tengan otra idea. Y después cuando hice la maestría del IES, bueno, ahí me metí en las distintas ramas de los keynesianos, digo, decían los keynesianos marxistas, lo que tiene que ver con, digamos, los keynesianos que después pasaron a ser keynesianos modelo Forte, digamos, lo que tiene que ver con los neo-keynesianos, o sea que ahí, digamos, me profundicé en el estudio del keynesianismo. Y frente a la frustración que me generaba ese cuerpo de conocimiento, que era una cosa de siempre estar forzando los resultados para justificar en el fondo que siempre las cosas me salían mal. Después hice otro posgrado y hice la maestría en economía del DITELA, que es una maestría más acorde al formato mainstream. Y ahí, digamos, o sea, fue un formato que me resultó muy amigable, porque yo, como daba clases de microeconomía desde los 20 años, toda la nueva macro, micro fundamentada, no me representaba un desafío, por decirlo de alguna manera, porque era algo que manejaba sin problema. Y todo el paso a lo que era economía intertemporal, como la matemática siempre me resultó muy fácil, y siempre, digamos, tuve mucha vocación para escribir modelos con formato matemático y ese tipo de cuestiones, o sea, me resultó muy amigable. Y obviamente que, como cada uno que estudia en una determinada época, cuando yo estudié, la moda era Real Business Cycle, y, o sea, evidentemente trabajaba sobre ese aparato analítico, y cuando llegó la crisis subprime, frente a ver cómo el mundo empezaba a repetir los errores de la Gran Depresión, en ese contexto, ahí empiezo a leer Friedman, empiezo a volver a leer a Keynes. Ahí es cuando leo por tercera vez a Keynes. A Keynes lo había leído en la facultad y lo había leído en el primer posgrado. Y ahí vuelvo a leer a Keynes, que después, digamos, o sea, termina siendo la base que en algún momento más tarde en el tiempo escribo un libro que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana, donde refuto todos los postulados de la teoría general. Pero, y ahí, digamos, yo me empiezo a sentir bastante frustrado con la forma en la cual encaraban los economistas los problemas, y ahí me empiezo a dedicar fuertemente y casi exclusivamente a los temas de crecimiento económico. Y una de las cosas que me rompía los ojos era que, cuando ustedes miran la evidencia empírica del crecimiento económico, en los últimos 250 años la población se multiplicó casi por 8 veces, y el producto per cápita lo hizo por 15 veces o más. Entonces, ustedes ahí tienen un gran problema, porque es la existencia de rendimientos crecientes. Entonces, ahí a mí empiezo a tratar de indagar sobre las posibles soluciones, o sea, obviamente, digamos, las soluciones que se van dando desde la teoría del crecimiento económico y, digamos, los modelos de crecimiento endógeno, cuáles eran los problemas para que el modelo neoclásico pudiera explicar lo que estaba fuera de su alcance. Entonces, en ese contexto me resultaba raro que una situación que el mundo llega y tiene el 95% de pobres, o sea, extremos, es decir, menos de $1 diario que ganaba una persona en esa época, digamos, 250 años después, o 220 o 230, pongan la fecha donde a usted les guste más,
250 es un buen número. La cantidad de pobres extremos era menos del 5%, hasta que llegó la crisis, ¿no? Entonces, en ese contexto, la pregunta es, ¿cómo puede ser que las estructuras de mercado sean concentradas y eso implique algo malo cuando tengo enfrente, digamos, una multiplicación de riqueza como nunca en la historia de la humanidad, y además, o sea, derrotando a la pobreza de una manera verdaderamente colosal? Y eso, digamos, eso fue de mucha utilidad porque dentro de mi equipo que yo tenía en Corporación América, tenía un exalumno que tenía de formación, digamos, autodidacta, era austríaco. Y entonces él me presentó un artículo de Murray Rothbard que se llama Monopolio y Competencia. Es un artículo que está incluido en un libro que se llama El hombre, la economía y el Estado, en el tomo 2. Y que además la versión en español está, digamos, traducida por el padre de nuestro prócer del liberalismo, que es Alberto Venegas Lynch hijo, o sea, está traducido por Alberto Venegas Lynch padre, quien además, dentro de otras cosas, trajo a la Argentina a Mises en el año 56 a dar 12 conferencias. Y ahí yo, digamos, leo ese artículo, es un artículo de 140, 150 hojas, no recuerdo exactamente, es un artículo un poquito largo. Y en esa tarde que me leí el artículo, cuando lo terminé de leer dije, llevo más de 20 años engañando a mis alumnos. Y me di cuenta que toda la parte que estudiamos en microeconomía, que tiene que ver con las estructuras de mercado, está mal. Ahí, digamos, me ayudó mucho mi formación matemática para entender la naturaleza de los problemas que encaraba, digamos, determinados líneas de investigación. Entonces, digamos, ustedes probablemente hayan escuchado mis enojos con el óptimo de Pareto y cosas por el estilo. Sí. O sea, y bueno, y después en el año 2013, junto a Federico Ferrelli Massa, que es esta persona que a mí me pasó el material de los austríacos, por quien yo conocía a Rothbard, yo había tenido una primera aproximación a los austríacos en el año 2004, 2005, cuando lo conocí a Giacomini, que me pasó un material del libro de Garrison, Time and Money, pero digamos, o sea, digo, el ingreso fuerte a los austríacos es cuando leo Rothbard, porque de hecho después de leer ese artículo de Rothbard, yo me acuerdo que fui a la librería que tenía en su momento Distel, allá en la calle Salguero, y me compré 20 libros. El otro día fui y me compré 10 más, y ahí empecé a leer a los autores austríacos, y ahí empecé a leer a Rothbard, a Mises, a Hayek, digamos, a Claro, o sea, Kirchner. sin duda sos una persona muy académica, o sea, eso es algo que me parece que nadie puede Bueno, refutar. de hecho, yo tengo 52 artículos académicos y tengo 15 libros. Claro, De hecho, ahora acaba de salir uno nuevo mío, o sea, al margen de Pandenomics, que es en español, acaba de salir uno mío en italiano que se llama Viva la Libertad, carajo, que es un compendio de artículos que fueron traducidos por Leonardo Facco, que es el creador del Partido Libertario en Italia y que él escribe el prólogo de mi libro Pandenomics. Así es claro. que ahí, digamos... Academia no nos va a faltar, digamos. Lo que nos acercó mucha gente, a nosotros en los formularios de inscripción, fueron distintas preguntas relacionadas a ese tema, y nosotros muchas veces vemos cómo por ahí la política termina dejando de lado la economía, y sin embargo en tu caso nos gustaría preguntarte lo contrario. Si llevamos a cabo un gran ajuste, por ejemplo, del gasto público, teniendo un altísimo número de empleados públicos, planes sociales, planes de obras públicas, jubilaciones, etcétera, conociendo la cultura y la historia argentina, hay una alta probabilidad que esto provoque numerosos disturbios o protestas sociales, que podrían generar obviamente mucha inestabilidad política. Entonces la pregunta es,
¿Cómo responderías, ya sea vos o el Partido Despertar, formando parte del gobierno de turno frente a una situación así? Bueno, en principio lo que no hay que permitir es a los políticos que se escuden en falsos dilemas. El eje central es que yo estoy teniendo problemas con la batería. A ver, un segundo. Eh, a ver, el punto es el siguiente. Eh, los políticos se esconden detrás de los vulnerables para defender sus privilegios de casta. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, yo le preguntaría a aquellos que dicen que esto no se puede hacer, le diría, ¿vos estás a favor de que haya ineficiencia técnica del gasto público? ¿Estás a favor de que se robe? Bueno, mirá, la peor región del mundo en un estudio del BID dice que el 4,4% del PIB en los países de América Latina, digamos, es ineficiencia técnica, que es la peor región del mundo. Argentina tiene 7,2% y 5% es robo, porque se llama filtraciones. Por lo tanto, digamos, sería una forma muy fácil de responder eso. Es más, porque esto es lo que se llama la falacia del espantapájaros. Ellos dicen que nosotros haríamos tal cosa, ¿para qué? Para acusarnos de cosas que no decimos. Claro. Por ejemplo, en el libro Libertad, Libertad vas a encontrar un programa de gobierno en el cual está explicitado qué partidas del gasto público se toca. Entonces, por ejemplo, se eliminan los subsidios económicos de cuajo, readecuando la ecuación económica financiera del contrato para que no tenga que darse todo el impacto en precios. Por otro lado, digamos, se modifica, por ejemplo, se elimina de cuajo, de hecho, los ATN, ¿sí? O sea, en realidad las transferencias del Tesoro Nacional a las provincias y de provincias a municipios. Otra cosa, digamos, que nosotros proponemos eliminar de cuajo es la obra pública, llevándolo a un sistema de iniciativa pegado a la chilena. Bueno, por ejemplo, ahí tenés 10 puntos del PBI. Bueno, digo, de ese tipo de cosas son un montón de cosas que se pueden hacer. Obviamente que tenés otros problemas que son más delicados, pero vos ya bajando esos 10 puntos del PBI podés por lo menos piso bajar 5 puntos del PBI de impuestos, por ejemplo, eliminar el impuesto a las ganancias reinvertidas. ¿Para qué? Para que se empiece a generar crecimiento. Y eliminar todas las cosas que complican el funcionamiento de las empresas. ¿Para qué? Para que vos puedas volver a crecer y de esa manera empieces, o sea, a ver, vos hoy tenés 4 millones de empleados públicos, el kirchnerismo durante el último periodo, o sea, el segundo gobierno de Cristina metió 1,5 millones, son todos ñoquis. Entonces tampoco puede ser, digamos, que vos, o sea, destruyas a la población porque querés mantener parásitos, ¿sí? Pero eso entraría en la segunda fase, ¿no? Porque además el crecimiento te facilitaría que los propios individuos deciden mutar de un sector a otro. O, por ejemplo, la reforma previsional, que te genera 3 puntos de déficit fiscal creciente en el tiempo, vos la tendrías que hacer en la segunda tanda. ¿Por qué? Porque lo tenés que hacer con la economía creciendo para que aquellas personas que entraron al régimen no tengan pérdidas de derecho y que eso sea financiado porque hay mayor crecimiento económico. Entonces, digo, es todo un mecanismo de relojería que obviamente, digamos, te imaginarás que esto de explicarlo en televisión demanda un tiempo que quizás no están dispuestos a darte o no están dispuestos a escuchar o, digamos, tienen atravesado materia fecal en la cabeza, digamos, en forma de habanos, ¿sí? Y entonces no pueden pensar más allá de la falacia del hombre de paja que te plantean los políticos ladrones. Claro, sí, totalmente. Después, otras preguntas que teníamos en los formularios de inscripción están muy relacionadas al presente económico de nuestro país. ¿Cómo lo ves vos al presente económico y cuánto falta, si es que sucederá, para que el país vuele por los aires? ¿Se puede dolarizar la economía? ¿Y qué inflación prevés para el año que viene? Mirá, la realidad es que Argentina está transitando la peor crisis económica y social de su historia. La caída del PBI va a ser mayor que la que tuviste en el 2002, por ejemplo. En el 2002 te cayó 10,9 con una caída máxima de 16% en el segundo trimestre. Este año por lo menos va a caer 12 y la caída en el segundo trimestre es 19,1. El desempleo en aquel momento fue 25, hoy es 13, pero cuando corregís
por el efecto desaliento es 29, la pobreza en aquel momento fue 55, hoy es 41, pero en el segundo trimestre es 47, hay problemas de medición que te dirían que en realidad está en torno al 50, y obviamente que vos frente al descalabro monetario que tenés, donde tenés una explosión de oferta, por financiar el déficit fiscal, por el déficit fiscal, pensá que esas dos cosas solas suman el equivalente a 40.000 millones de dólares. Sí. Que lo vas a financiar todo con emisión monetaria. Si a eso le sumas que hay una huida del dinero, o sea, vos tenés 10.000 millones de dólares de pérdida de reserva cuando, digamos, en lo que va del año, ¿me entendés? Digamos, ¿cómo es? Generaste dólares comerciales por 11.000 millones de dólares, tenés un problema enorme, la demanda de dinero, y además una caída monstruosa en el nivel de actividad. Bueno, mirá, todo eso dice que el peso va a poder perder poder adquisitivo, es decir, todos los precios de expresión de unidad monetaria van a subir, y eso, digamos, o sea, vos no lo vas a poder cambiar, digamos, porque digo, ya está lanzado ese proceso, y ese proceso tiene rezagos, entonces, digo, no es que lo vas a poder cambiar de un día para el otro. Por lo tanto, o sea, la crisis ya está, digamos, y cuando en realidad, digamos, termine por explotar, vos lo que vas a ver es que Me parece que se cayó. A ver. Esperemos no se haya quedado sin batería. Sí, creo que justamente fue esto. Se quedó sin batería, me parece. A ver, ahí lo vamos a llamar. Mientras tanto, les voy aclarando, en la segunda etapa va a estar la parte de las preguntas libres. Les digo que me pueden compartir sus preguntas en el chat y yo las voy a levantar más adelante para que le puedan preguntar a Javier la pregunta que deseen. A ver si podemos reconectarnos con Javier. Bueno. Bueno, Javier, te perdimos por unos minutos. A ver, ya debería estar. Ahí está, te perdimos por unos minutos. Creo que es la batería de la computadora, ¿puede ser? fue la batería. Perfecto. Si te parece ahora, pasamos a Joaco, que Joaco va a hacer alguna... Bueno, pero igual había quedado cerrada la idea de la falacia del hombre de paja, ¿no? Sí, quedó clarísimo. Muchísimas gracias por la explicación. Y que es factible hacer el ajuste, pero el problema es que los políticos se esconden sus privilegios detrás de los vulnerables. Entonces, cuando vos le planteás, te tiran los vulnerables por la cabeza. Y eso es una falacia. Eso lo hacen para seguir robando. Totalmente.
Sí, quedó muy claro, Javier. Bueno, viendo tu caso, va a estar difícil armar coaliciones, porque tenemos un sistema que defiende, si queremos decir de esa manera, los políticos, y me están preguntando de muchas partes, sobre todo si hay una posibilidad de hacer alguna coalición. Primero, del Frente Despertar, creemos capaz que va a haber alguna coalición con otros liberales, pero si se expande un poco más para lograr realizar este ajuste tan deseado, ¿vos ves la posibilidad de realizar coalición, ya sea, no sé, bueno, Frente Todo, Juntos por el Cambio, y no creo que la izquierda, pero bueno, esa es Mirá, la pregunta. lo que señala José Luis es que todos aquellos que estén decididos a llevar adelante las reformas pro mercado serán bienvenidos. O sea, pero nosotros no vamos a mover un ápice de nuestra propuesta de cambio, porque Argentina ya probó con lo otro, es decir, no solo que no ha funcionado en el resto del mundo, tampoco funciona en Argentina. Por lo tanto, en ese aspecto somos absolutamente inflexibles. Perfecto. Bueno, acá lo tengo a Franco. Mira, te lo doy con una frase. El propio José Luis dice, mira, si Del Caño se vuelve liberal y quiere venir con nosotros y hacer las reformas pro mercado, será bienvenido. Pero nosotros no vamos a cambiar, digamos, o sea, es como la ley de la gravedad, es lo que funciona. O sea, y Argentina justamente es como el anticaso, hizo todo lo contrario y obviamente, ¿cómo le fue mal? Sí, gastando. Somos. Bueno, acá Claro, no lo tengo a importa la Nico. persona, importa directamente como la ideología o el pensamiento. Exactamente, ese es el eje central. No, digamos, ese es el argumento general de Hayek en la fatal arrogancia. ¿Sí? Que, digamos, el problema no es la persona, el problema son las ideas. No importa, ¿me entendés? Que las quiera aplicar. A ver, vos, digamos, podés tener los tipos más inteligentes que vos quieras, ¿no? No sé, por decir algo, a John Boy Neumann, a Alan Turing, digamos, manejando la economía, pero digamos, o sea, y podés estar guiados por Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, afortunadamente Juan Pablo II era liberal, pero lo que digo es que aplicar el socialismo falla siempre, o sea, porque no es un problema de las personas, es un problema con la idea, o sea, y eso está muy claro en trabajos de Hayek, como la pretensión del conocimiento, la fatal arrogancia. Fíjate que Cambiemos cayó en la fatal arrogancia, porque el argumento de Cambiemos era, vamos a hacer kirchnerismo, pero como somos más lindos, nos vestimos mejor, hablamos mejor inglés y no somos chorros, entonces va a funcionar bien. ¿Cómo funcionó? Mal. Porque el problema es la idea, no las personas. Bueno, acá lo tenemos a Matías Pascual, que pregunta en el chat sobre la elección de Estados Unidos. Bueno, creo, no sé, te lo voy a preguntar por las dudas. ¿Qué candidato tenés más afinidad y qué esperás sobre qué pueda pasar en el mercado mundial si gana uno u otro candidato? Bueno, digamos, o sea, lo primero que hay que entender es que es falso, creer que, la situación cambie sustancialmente para Argentina, porque el 99% de los problemas de Argentina son generados por Argentina. Lo otro es una cuestión, digamos, de índole marginal. Ese es el primer punto. Después, por otra parte, claramente estoy, digamos, a favor de Trump. Sí. Biden me parece otro socialista más, y como todo socialista, un inútil, un empobrecedor, alguien, digamos, que en un momento muy delicado del planeta, lo único que haría es debilitar la posición de Estados Unidos frente a países muy fuertes, con decisiones muy fuertes, como es el caso de Rusia y como es el caso de China. Por lo tanto, hasta me parece geopolíticamente extremadamente peligroso tener a un socialista tibio, cobarde, como todo socialista, digamos, del estilo socialdemócrata. Porque ni siquiera, son como los chinos, que, digamos, a los que no les gusta directamente lo limpian, ¿no? O sea, con lo cual, o sea, son la tibieza misma. Es más, de hecho, hay un libro muy bueno de Mises que se llama Intervencionismo, el mito de la tercera vía, que explica que solamente hay dos sistemas, que es el liberalismo y el socialismo, y que todas las soluciones intermedias son inestables. Para desgracia de la humanidad, todas tienden al socialismo.
digo que es en el fondo también el argumento del camino de servidumbre, ¿no? De Hayek, cuando Hayek termina mostrando que cada intervención del Estado, como genera un resultado peor al original, da un peor resultado, y por eso demanda más intervención. Y después, creo que vale la pena aclarar, y esto también es muy importante, sobre Trump, porque ustedes recuerden que Estados Unidos tiene cerca de 300 medios de comunicación y solo 13 apoyan a Trump. Y de esos 13, solamente uno es una gran cadena, que es Fox. Después los otros 12 son ínfimos. Entonces hay hay todo un bombardeo de información, siempre en contra del Partido Republicano, siempre, y obviamente en el caso de Trump todavía más marcadamente, y que muchas de las cosas que se plantean están mal planteadas y son falsas. Por ejemplo, cuando lo que tiene que ver con la discusión de China y lo que tiene que ver con la discusión del libre comercio, en realidad están planteadas mal. Yo, digamos, y aparte me cuesta, digamos, que gente bien informada diga las cosas que dice, porque evidentemente, digo, eso yo cuando estaba en todos los que eran las discusiones del G20, digamos, participaba activamente y entendía plenamente. A ver, digo, la discusión con China, digo, le van a poner aranceles a China. Bueno, usted lo que tiene que comprender que esto viene de lo que se llamaba en aquel momento, al inicio del siglo XXI, lo que era todo el tema del desequilibrio global, donde básicamente el déficit de cuenta corriente era financiado de Estados Unidos, era financiado por China, y básicamente Europa estaba en el medio, digamos, con saldo neutral, por decirlo de alguna manera. Entonces, el argumento es que Estados Unidos tenía una política monetaria que estaba muy laxa, y Estados Unidos no se daba cuenta. Cuando vos tenés una política monetaria muy laxa, una de las cosas que te empieza a pasar es que se te deprecia la moneda, ¿sí? Y además tenés inflación. Bueno, como del otro lado estaba China comprándose los dólares, y con esos dólares además compraba títulos públicos americanos, ¿cuál es el punto? Y el punto es que la política monetaria americana no daba señales de presión sobre los precios, pero sí alimentaba el desequilibrio global. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se produce la crisis subprime, por haber entregado créditos, digamos, a personas que no eran, digamos, target de crédito, digamos, a tasas verdaderamente idiotas, y todo montado, digamos, sobre una estructura de seguros, bueno, digamos, se generó un desastre. Entonces, ahí, digamos, cuando viene la crisis, o sea, ahí aparece el G20, pero ya con participación política, y ahí empieza a haber toda una discusión de cómo lograr el rebalanceo, ¿no? Y la realidad es que, mirá, el punto es, a los chinos, digamos, mirá, si vos querés jugar con las reglas de mercado y sos un actor importante, las reglas de mercado dicen que vos jugás con tipo de cambio flexible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando China mantenía fijo el tipo de cambio, manejaba el tipo de cambio, ¿qué hacía? Dejaba sin política monetaria a los Estados Unidos. ¿A ustedes les parece razonable que el país más grande del planeta no tenga política monetaria porque a los chinos se les canta el tuje? No, ¿ok? Entonces, digamos, bueno, el tibio de Obama, ¿qué hizo? Nada. ¿Qué avanzó? Nada. Entonces, ¿qué le dijo Trump? Mirá, si vos no cambiás tu política monetaria y jugás con las reglas que juegan los países grandes, ¿sí? Como jugamos todos, yo te meto aranceles. China no quiso acceder a modificar la política monetaria, pum, te pongo aranceles. O sea, digo, pero vos no podés dejar que el país más importante del mundo, digamos, lo vas a dejar sin política monetaria. Es un disparate. O sea, solamente puede entrar en la cabeza de un zurdo retrógrado que no entiende nada de la vida, ¿sí? Y lo mismo pasa con el tema de lo que es el comercio. O sea, cuando va en contra del NAFTA, no es que va en contra, digamos, del libre comercio, va en contra de joderle la vida a los americanos. O sea, a ver, yo les hago una pregunta. Supongamos que nosotros no producimos computadoras y queremos importar computadoras. La supercomputadora americana, la mejor de todas, y que es un avión a chorro, ¿sí? Bueno,
cuesta $2.000. ¿Sí? Supongamos, eso es un ejemplo numérico, no estoy diciendo nada, digamos, con números exactos. Ahora sucede que en Brasil se asegura que es más o menos y cuesta, digamos, $3.000. Entonces, además le pongo barreras arancelarias, ¿para qué? Para que compremos, si queremos comprar la americana, cueste $4.000. Entonces, de esa manera compramos la brasilera por $3.000. La pregunta es, si yo libero el comercio, si yo Argentina ahora libero el comercio, rompo el Mercosur, ¿la gente en Argentina va a estar mejor o peor? Va a estar mejor. Y obvio que va a estar mejor, porque se estaba generando un desvío de comercio. Justamente el NAFTA lo que estaba haciendo era generar un desvío de comercio. Entonces, ¿qué hizo NAFTA? Y fue contra ese desvío de comercio, obvio. Es decir, entonces, digamos, la única, digamos, si uno quiere hacer alguna crítica, por decirlo de alguna manera, a mí, digamos, por ejemplo, lo que yo no comparto es cómo él debatió públicamente con la Reserva Federal. No es que no tenga un argumento Trump, tiene un argumento muy fuerte, pero, digamos, me parece que no es la forma de que se discutía, pero es Trump, ¿qué querés? Es como que, o sea, vaya yo y, digamos, me cruces a un zurdo de mierda y no lo putee. O sea, bueno, digo, o sea, ¿por qué? Porque eso ya es una cuestión, digamos, o sea, casi de piel, por decirlo de alguna manera. Digo, pensá que para mí, digamos, ser de izquierda es una enfermedad del espíritu directamente. Y ni que hablar, digamos, cuando, por ejemplo, fíjate esto. No sé si vieron el nuevo libro de Krugman, que se llama En contra de los zombies. O sea, en contra de los zombies son aquellos que están en contra de los impuestos para él. En contra de la baja de impuestos. Digo, que bien mal le salió, porque, digamos, o sea, mirá cómo, digamos, estaba creciendo la economía americana como nunca en la historia, y después rebotó como ninguna en el planeta. Ahora, ¿cuál es el punto? Entonces, Krugman lo critica por el tema ecológico. Entonces lo critica por el calentamiento global y todas esas cosas. Si ustedes se fijaron, digamos, Estados Unidos quitó la guita que ponían, que eran $2.000 millones. Porque además demostró Trump que estaban contaminando menos. Y por ende les quitó esos $2.000 millones. Claro, y de ahí mordían un montón. Claro, salió Krugman a quejarse y quizás mordía de ahí. ¿Qué quiere que le diga, muchacho? O sea, ¿me comprenden? ¿Por qué hacía tanto lobby a favor de eso, si los números no estaban de su lado? ¿Me comprenden? Digo, en especial, digamos, siendo un personaje tan nefasto como Stiglitz. Yo no sé si ustedes sabían, pero durante el kirchnerismo, Krugman no veía que había inflación en Argentina, igual que Stiglitz. Y solamente cambió de opinión justo el último año. ¿Saben por qué? Porque descubrió que el cheque de Stiglitz era 10 veces más grande. Sí, estamos hablando de una cuestión de intereses sumamente políticos por encima del conocimiento. Bueno, por eso, claro. Entonces, digamos, por eso siempre es tan importante tener criterio. No caer en lo que se llama, digamos, la falacia de la autoridad. No, esto, mire, hay una discusión que es buenísima. Le están haciendo un reportaje a Robert Barro, ¿no? Entonces Robert Barro está hablando de macroeconomía y en un momento el periodista le dice algo y lo destruye Barro. Y entonces dice, no, bueno, pero Krugman dice, bueno, mire, la verdad que lo que diga Krugman no me importa. O sea, dice, no, bueno, pero Krugman tiene premio Nobel de Economía. Sí, pero tiene premio Nobel de Economía por básicamente sus desarrollos en geografía económica y el tema del comercio internacional. Pero digo, de macroeconomía es lo mismo que discutir con un don nadie. O sea, para discutir de macroeconomía con un keynesiano discuto con Mankey. Yo quiero, digamos, bueno, eso no es un tema menor. O sea, sí, porque muchas veces... Veo algo similar con el caso capaz de Axel Kicillof, un tipo que tiene diploma de honor en la UBA y capaz que te defienden de ese lado, pero después cuando lo ves hablar, la verdad que hay cosas que no cierran por ningún lado. Mirá, por mí si quiere que sea mudo, pero si hubiera sido un ministro de Economía bueno, yo lo hubiera aplaudido. Ahora, la realidad es que le tocó ser ministro de Economía con los mejores términos de intercambio de la historia, estaban 30% arriba de los que tuvo Perón a la salida de la Segunda Guerra Mundial,
con la tasa de interés en cero, eso, digamos, hay un trabajo de Barro que tiene que ver con las conferencias que dio en las lecturas de Lionel Robbins, que se los recomiendo porque es hermoso ese libro de lecturas, y ahí Barro justamente lo que tiene las estimaciones de cómo impactan estas cosas. Entonces, en términos normales, Argentina debería haber estado creciendo a un ritmo de 9% per cápita, y cayó a un ritmo de 1 y algo, listo, no hay más nada que decir, nada. Sí. Nada, se acabó. O sea, pibe, tendrías que haber logrado hacer crecer a la economía al 9% per cápita y cayó al 1 y pico, listo. Además dejaste un desastre. Digo que obviamente el macrismo no lo resolvió, o sea, lo único que hizo fue tirar la pelota para adelante. Bueno. Javier, acá tenemos una pregunta, le voy a dar el audio a Ivo Fuguet Passer, que me pareció bastante interesante. A ver, ¿qué tal? ¿Podés hablar? Hola. ¿Está? ¿Sí? ¿Se escucha? Gracias Joaquín. Bueno, muchas gracias Javier. Bueno, yo soy de Córdoba. La verdad que sí, por ahí presentándome, yo soy militante del PRO acá en Córdoba. Sin embargo, acá en Córdoba nosotros te admiramos demasiado. Me parecía muy importante poder decírtelo y decirte que somos muchos también los militantes que la verdad que te admiramos demasiado. Muchas gracias. Sin embargo, bueno, más allá de por ahí algunas diferencias que uno puede ir desde el pragmatismo y desde el lado político, sí preguntarte, porque es una preocupación, bueno, ¿cuál es la estrategia que va a tomar el Partido Libertario respecto a las provincias donde renovamos senadores? Córdoba, Santa Fe, Mendoza, sacando provincia de Buenos Aires, capital. La realidad es que, bueno, como sabes, el Senado se gana el que saca acá la mayoría, el que gana. Y bueno, mucho por ahí del votante por ahí del PRO es, nada, si estuviésemos acá en Córdoba te votaríamos a vos, es una realidad. Pero bueno, está esa cuestión estratégica de saber de que posiblemente se puede dividir el voto, y el año que viene, si no se ganan 2, 3 provincias donde Juntos por el Cambio tiene que renovar senadores, se le puede llegar a dar la mayoría agravada a Cristina en el Senado, y posiblemente la mayoría simple en diputados. Entonces hay una cuestión esa de, no es que si entra un liberal o entra uno de Juntos por el Cambio, sí o sí van a estar acompañándose después, si hay proyectos como la gente, como nosotros creemos. La realidad es que si no se saca un porcentaje o en algunas provincias no se gana definitivamente, estamos muy complicados. Entonces, bueno, la pregunta es si en esas 8 provincias por lo menos va a haber una alianza con Juntos por el Cambio, donde, bueno, hay que renovar senadores, es la realidad. A ver, lo primero que te voy a decir es que yo no adhiero a la hipótesis López-Murphy. Esa es la hipótesis López-Murphy, yo no adhiero a eso. Sí. Digo, eso está claro, es una estrategia que pareciera que lo único que intenta es ser absolutamente funcional a Cambiemos, a Juntos por el Cargo, y que básicamente intenta exterminar a los liberales. Digo, esa es la sensación que uno tiene. Además, o sea, muchachos, es una legislativa. Es una legislativa. Y no solo eso, sino que además, la pregunta es, ¿acaso vos creés que un partido es el dueño de los votos? O sea, no es que estamos hablando de democracia, o sea, entonces que la gente, digamos, no existe. Es decir, entonces, digamos, Cambiemos es dueño de unos votos, o sea, y el kirchnerismo es dueño de otros votos. Entonces, digo, sigamos con estos dos partidos que nos hundieron. Digo, porque Juntos por el Cambio vino a hacer un cambio que nunca hizo. Es más, supuestamente era para librarnos del kirchnerismo y lo único que hizo fue traerlo de vuelta. Y cuando yo miro hoy, digamos, Horacio Rodríguez Larreta ya está, digamos, o sea, pensando en la elección del 2023, que me gustaría saber con qué recursos los hace, ¿sí? Pero no solo eso, sino que además nos encontramos frente a una situación donde sus asesores son Jaime Durán Barba, un marxista, y Marcos Peña, es decir, los arquitectos del fracaso de Macri. Y además se junta con María Eugenia Vidal, que justamente es alguien con un claro perfil socialista. O
¿sí? Y además, o sea, me vienen a hablar de las instituciones y Carrió denunció que en el gobierno anterior justamente no se la metió presa a Cristina porque, digamos, o sea, le servía electoralmente, o sea que además se entrometieron a él. ¿De qué instituciones estábamos hablando? Y después en lo económico son lo mismo. Yo les recuerdo que Juntos por el Cargo, cuando estaban en el gobierno, primero prometió bajar retenciones y cuando había que abrir el cepo y se necesitaba plata, los ojeros pusieron plata a cambio de que bajaban las retenciones y al otro año les volvieron a subir los impuestos, se las volvieron a subir. Digo, primer punto, o sea, con lo cual usaron a los ojeros y después los jodieron. Punto 2, no solo eso, digamos, me vienen a hablar de las instituciones, digamos, les recuerdo que Marcos Peña se llevó puesto al presidente del Banco Central el 28 de diciembre del 2017. ¿Por qué? Porque quería bajar la tasa de interés, porque quería impulsar más la economía. No solo eso, además pusieron el impuesto a la renta financiera, o sea que cuando tuvieron que ir contra el patrimonio de las personas no tuvieron ningún tipo de problema. No solo eso, sino que además cuando se les complicó la macroeconomía, terminaron recurriendo, digamos, a un cepo, o sea, fueron contra las libertades individuales, demostraron ser un gobierno liberticida. Cuando tuvo que respetar el derecho a propiedad de los ahorristas, que financiaron, digamos, al gobierno con títulos públicos en pesos, o sea, encima confiaron en los pesos, ¿sí? Vino la CUNCE y perfiló la deuda, que el Rigador es default, defaultearon, ¿sí? No solo eso, además sancionaron la ley de góndolas, que es un avance sobre el derecho de propiedad de los supermercadistas. Y ya fuera del gobierno, como no les alcanzó todos los avances sobre el derecho de propiedad que habían hecho siendo gobierno, continuaron con la ley de alquileres y con justamente lo que tiene que ver con el teletrabajo. Entonces, el kirchnerismo es inmundo. Juntos por el Cargo es lo mismo, nada más que con buenos modales. Es decir, el gobierno mandó la basura inmunda esa de Heller con la otra basura asquerosa de Máximo Kirchner, mandaron desde el impuesto patria, no sé, digo, o sea, ¿qué hizo Juntos por el Cargo en senador? Le cambió el nombre. ¡Vamos! Es decir, al momento, digamos, de avanzar sobre la propiedad privada, al momento de restringir libertades individuales, al momento de robarles el fruto de su trabajo con impuestos, son lo mismo. Son lo mismo. Entonces, digamos, lo que sí podemos ofrecer desde este espacio que estamos creando los liberales es una verdadera oposición. Es decir, nosotros somos los que verdaderamente vamos a oponernos al kirchnerismo. Nosotros no hacemos, o sea, a ver, ¿a quién eligió de vicepresidente Macri para las elecciones? A Pichetto, que era el jefe de la bancada kirchnerista en el Senado, y que además fue el que bloqueó la posibilidad de meter presa a Cristina. Qué bien. O digamos, o sea, ¿cuál es la candidata? María Eugenia Vidal, que por ley obliga a que digas que en la provincia de Buenos Aires hubo 30.000 desaparecidos, y que dice que su modelo es Evita. O el propio Mauricio Macri, digamos, que inauguró un monumento de Perón junto a Moyano. Digo, porque digo, después, o sea, aparecen, digamos, o sea, todas esas cuestiones, o sea, lo primero que tendrían que hacer es, digamos, es arreglar las incoherencias internas. Y por otra parte, no es cierto que evite el camino a Venezuela Juntos por el Cargo, porque en realidad es lo que ellos llevan, digamos, o sea, si total, digamos, van a hacer, ¿qué va a venir? Horacio ahora, o sea, que es más zurdo todavía que Macri, con lo cual, o sea, va a traer de vuelta a los kirchneristas, o sea, en el fondo es un problema de velocidad. Y la realidad es que es falsa también la discusión institucional. El problema es que el kirchnerismo tiene vocación totalitaria. Entonces, Juntos por el Cargo, que está lleno de radicales, ¿sí? Y que tiene esas características de que aman el carguito, aman el currito, bueno, entonces, digamos, están como locos, se asustan, porque tienen miedo de quedarse sin el curro. Entonces, ese es el problema central. Entonces, nada, entonces viven asustando a la gente, metiéndole pánico a la gente con que, digamos, si no son ellos es Venezuela. Es mentira. Ellos también nos llevan a Venezuela. Y les recuerdo además que el señor Rodríguez Larreta fue cómplice de todo este proceso de la cuarentena cavernícola. Solamente se despegó después de 3 marchas, cuando las encuestas empezaron a mostrar que la gente estaba clamando por las ideas de la libertad. Y hace poco, como el reclamo por la propiedad privada era tan importante, sacó un hilo de Twitter
¿sí? Y casualmente, en el último tuit se contradice con el inmediato anterior. O sea, con lo cual, digamos, porque en uno dice, vamos a respetar irrestrictamente la propiedad privada, casi parafraseando al prócer máximo del liberalismo de toda la historia de habla hispana, que es Alberto Venegas Lynch, hijo, con el privilegio de que además es argentino, no solo que comete esa aberración, sino que en el tuit anterior del hilo dice, bueno, y vamos a respetar la propiedad privada y también vamos a satisfacer las necesidades de aquellos que necesitan propiedades. ¿Y cómo lo vas a financiar, imbécil? Con impuestos. El imbécil es para la reta, claro, digo, para que nadie se sienta mal, porque digo, o sea, vieron que, digamos, o sea, yo estoy, digamos, hablando de la reta. Entonces, a ver, entonces, ¿con qué lo va a financiar? Con impuestos. ¿Y acaso, digamos, o sea, el impuesto a quién se lo cobra? A nosotros, porque no la pone de la de él. Y eso no es quitarme a mí, digamos, mi propiedad, que es el fruto de mi trabajo, o el fruto de mi trabajo es de él y lo que resta. Entonces yo le tengo que dar todo lo que gano y él decide si me da algo. ¿Cómo no se va la concha de su madre, pelado de mierda, hijo de remil puta? Entonces déjense de joder con estas boludeces. O sea, ustedes son personas jóvenes, ustedes no pueden ser víctimas de dos soretes como Durán Barba y la otra mierda de Marcos Peña que los vivan aterrando. Si ustedes, o sea, siendo jóvenes, le tienen miedo a esas mentiras, estamos jodidos, porque nuestra única posibilidad de futuro son ustedes. Bueno, totalmente claro, Javier. Ahora tengo una pregunta. No sé si quedó claro lo que pienso de la reta. Me parece que no. Claro. Bueno, lo tengo acá, Agustín Arias, que tiene como una pregunta más alentadora para hacerte. A ver, ¿se escucha? Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, gracias Javier por la oportunidad. Mi pregunta es, uno siempre te ve muy activo ya hace tiempo en lo que es el debate político y uno cree que no lo debes sentir como una causa perdida. Mi pregunta es, ¿qué es lo que te da esperanza de este país? O sea, ¿qué es lo mejor que le ves? El resurgir de las ideas de la libertad de la juventud. Eso es una fuente de inspiración. Eso fue lo que me terminó, digamos, terminando de impulsar. O sea, si bien, digamos, tenía la sensación que la batalla cultural estaba agotada, que ya sea el Frente de Todos o, digamos, Juntos por el Cargo, están cercenando la llegada a los medios de comunicación. Les recuerdo que, por ejemplo, Rodríguez Larreta tiene un canal que es el canal de la ciudad, que en realidad es de los habitantes de la capital federal. Yo puedo como hacer mi caso, ¿sí? Y yo estoy censurado. ¿Qué les parece? Que cuando se lo plantea la señora Bullrich, la mentirosa que dijo, oh, yo no lo sabía. No, claro, todas las mierdas que hacen, ella no las sabe. Digo, les molesta la vocación totalitaria del kirchnerismo, pero digamos, Larreta es bien totalitario también, ¿eh? Digamos, para ganar la elección hizo toda una recolección, digamos, de partidos. Se los llevó todos. Para asegurarse ganar. ¿Cómo? Entonces la vocación totalitaria molesta si es kirchnerista. Ahora, si es la de Larreta, no. Entonces, la realidad es que lo que yo veo es que la solución sangrienta no es viable, porque además el Estado tiene el monopolio de las armas. La solución de la batalla cultural tampoco lo es, porque están cercenando la llegada de los medios. Entonces, no queda otra que meterse. Y la verdad que, digo, laburo para tratar de juntarlo, si no lo logro. Bueno, entonces me metí yo, listo. ¿Y con quién me metí? Con quien hizo, digamos, esta pelea como nadie, digamos que fue Esper. Por eso me metí a hacerlo con Luis Esper y Luis Rosales, y lo feliz que estoy. Perfecto. Bueno, y la esperanza son los jóvenes. Acá andamos. Bueno, lo tenemos a Facundo Werning, que también quiere hacer una pregunta. ¿Se escucha? Bueno, buenas Javier, como todos, gracias por venir. Te lo hago bien rapidito. Bueno, nada, entiendo lo que vos decís, que crees que Cambiemos se queda corto con las medidas que hace, y creo que en parte coincido bastante con vos. Creo que vemos la dificultad entre la Argentina posible y la Argentina que por ahí queremos. ¿Vos crees que es posible con tus ideas, mandándola a full con un ajuste fiscal, que creo que es la única respuesta que te queda? Porque has dicho, por lo que entiendo, que no subirías impuestos y que tampoco querés
mandar a deuda externa, entonces lo único que te queda es hacer un acorte fiscal complicado. Hay algunas provincias donde el 50-60% de la población que está empleada deriva del empleo del Estado. ¿Cómo crees que puedes hacer eso y no perder muy fuerte las elecciones, ¿no? Porque la Argentina no es algo que lo das vuelta en 2 años, ni posiblemente en 4, creo. ¿Cómo concertás lo que vos buscás versus la realidad que está pasando en la Argentina ahora? Bueno, ahí está muy buena la pregunta de Facundo. Hay varias dimensiones. La primera es no autoimponerse restricciones, porque si vos, que sos el que cree en las reformas, te estás autoimponiendo las restricciones políticas, ya tenés un problema desde el vamos que te lleva a comportamientos cobardes como el de Macri, digamos, y sus asesores Jaime Durán Barba y Marcos Peña. Primer punto, o sea, digamos, mirá, a ver, ¿cómo creen que le va a ir a un equipo donde lo único que piensa es terminar en 0-0? Pierden, van a perder siempre. En el mejor de los casos empatan, y Argentina empatando se va a la B. ¿Por qué? Porque de ser el país más rico del mundo, 70 previo a la crisis, ahora post-crisis vamos a estar entre el 100 y el 120. ¡Vamos! O sea, tenemos que seguir haciendo, digamos, cuidando el arco, si nos está llenando la canasta. ¿Cuál es la idea? Que en lugar de perder 20-0, perdamos, o sea, no sé, 15-0. La verdad, yo juego para ganar, no para que, digamos, sea... para ver lo menos malo. ¿Por qué? Porque eso conduce a que terminás perdiendo. Fue la estrategia del gradualismo. Yo dije, digamos, o sea, ¿cuántas veces dije que era un falso dilema? Y que todos los gradualismos terminaban mal. ¿Y que esto iba a terminar mal? ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? Mal. Acá tengo una pregunta. No, para que no termine. Obvio. Entonces, el primer punto es ese, o sea, digo, si yo, digamos, voy a jugar a tratar de defender el arco, digo, y me estoy yendo a la B, digo, ¿qué? ¿Me voy a la B con honores? No, bueno, por lo menos me convertí en Venezuela, pero con buenos modales. Vamos, muchacho. Ese es el primer punto. Segundo punto, yo no estoy dispuesto a negociar nada. No negocio un ápice. Si no les gusta, que no me voten. No me voten, o sea, ¿querés, digamos, la tibieza esta, empobrecedora, fracasada? No me votes, no me importa. Es decir, yo no estoy dispuesto a hacer lo que dice Durán Barba que hay que hacer, que es mentir. Hay un video de Sturzenegger en Harvard, donde está Federico explicando, Durán Barba nos dice que hay que mentir. No, de tal cosa, no conteste, o sea, mentí. Entonces, si vos no decís la verdad de la campaña, ¿qué después vas a aplicar? Si sos un mentiroso. Entonces, bueno, nuestro compromiso es decir la verdad. Es decir, nosotros creemos que hay que hacer esto, y lo vamos a hacer. Bueno, no le va a gustar, me importa un rábano. La gente, digamos, a ver, aquellos que hayan tenido algún contacto con la literatura sobre crecimiento económico, saben que los resultados son estándar. Entonces, digo, no es que, digamos, puede haber cualquier agenda. No, la agenda está clara. Y para implementar esa agenda hay que ir contra la mierda de la corporación política. Manga de oligarcas, hijos de puta, que viven parasitando a toda la sociedad. Entonces, ¿qué voy a hacer condescendiente con esa manga, hijos de puta? No. Me quiero llevar puesto a toda esa mierda. Porque son los que nos hunden. Esa es la realidad. Entonces, digamos, a ver, cuando dice, a ver, yo le hago una pregunta a aquellos que, digamos, o sea, dicen, no, bueno, hay que fijarse esto, cómo lo llevo. A ver, hay un estudio del BID que analiza la ineficiencia técnica de gasto público en todo el mundo. La peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PIB. Y Argentina tiene 7,2%. Pero con el agravante que 5 puntos son de choreo. Entonces la pregunta es, che, ¿ustedes están a favor del choreo? ¿Ustedes están a favor de la ineficiencia técnica? Digo, porque, a ver, blanqueemos la situación. Y claro que se puede cortar. Por ejemplo, se puede cortar de cuajo, digamos, los subsidios económicos readecuando tarifa. Ah, pero ¿saben cuál es el problema de eso? Que
hay una parte de la negociación que si ustedes, digamos, no le dan las tarifas que corresponden a la empresa después tiene que ir a mendigar que se lo den. Y siempre vieron algo se cae en el medio. O eliminar la obra pública, que es una fuente de corrupción. ¿Sí? Yendo a un sistema de iniciativa privada chilena. Y ahí se pierde un montón de choreo también. O, digamos, eliminar, digamos, las transferencias discrecionales de nación a provincia, provincia a municipio. Miren, qué fácil, bajé 10 puntos del PBI. Miren si no voy a poder bajar impuestos. Pero claro, vayan a tocar la obra pública, vayan a tocar los ATN, vayan a tocar los subsidios. Son todos choreos encubiertos. Entonces, digo, cuando un político le dice que no se puede hacer, ¡ojo! Es más, cuando le dicen, no se puede tocar, los salarios son una parte mínima. ¡Las pelotas! Históricamente, ese número fue 5% del PBI y con los kirchneristas saltó a 7,5%. Ahora, digamos, el macrismo no arregló nada de eso, ¿eh? En realidad, digamos, creó el ministerio de los ñoquis amarillos con ese hijo de puta de Andrés Ibarra, que vino a reformar el Estado, pero si vos querés reformar el Estado, tenés que poner a alguien que lo odie al Estado, no a alguien que lo ame y que lo terminó haciendo más grande, haciendo explotar la cantidad de ministerios. ¡Vamos, muchachos! Digamos, ustedes, Dios, son jóvenes, ustedes tienen que tener la cabeza más abierta. No puede ser que ustedes sean víctimas de las mismas mentiras que han sido víctimas sus antecedentes, sus antepasados, sus padres, sus abuelos. O sea, digamos que llevamos 100 años que nos vienen lavando la cabeza con la mierda del socialismo. Ahora, Javier, ¿cómo ves esta medida? Porque estamos viendo acá un problema clave estructural que está describiendo. Y bueno, ¿cómo ves esta idea del cambio? Porque estás planteando un cambio en la educación, creo. O sea, obvio. Eso sería la reforma de segunda generación. La reforma de primera generación son reforma del Estado para bajar el gasto público, para bajar los impuestos, ¿sí? Reforma del sistema laboral y apertura al comercio unilateral. O sea, las dos primeras son para que no quiebren las empresas y para que la gente no se quede sin laburo. Aclaremos. Lo otro va a implicar una mejora del salario real de la gente, tanto porque los productos van a ser más baratos como que las empresas van a tener que pagar más por los trabajadores, porque si no, digamos, se quiebran. Entonces, digo, en ese contexto, esa es la reforma de primera generación. Eso te puede asegurar durante varios años crecer a tasas fuertes. Eso te permite hacer la reforma, por ejemplo, la reforma previsional. Te permite aplicar un sistema de retiros voluntarios en el Estado. ¿Sí? Digo, ¿para qué? Para que vos puedas llevar la planta del Estado a una situación razonable sin echar a nadie. ¿Ok? Ahora, y la educación, claramente, porque vos podés tener una institución de administración de gestión estatal o de gestión privada, pero los contenidos, por ejemplo, en la universidad los determina la CONEAU. Y los contenidos que determina la CONEAU son todos funcionales a crear esclavos de la religión del Estado. Excelente. Bueno, a mí me gustó recién una pregunta que hizo Milagro. Miren que ya estoy fuera de tiempo, ¿eh? Ok. Bueno, la verdad que se nos pasó volando, Javier, y no nos dimos cuenta. Cosas sumamente interesantes. Claro, porque, digamos... Sí, bueno... Ya pasaron las 6 de la tarde. Ok, bueno, Javier. Bueno, te queremos hacer una última pregunta. Saludos, Mateo. Te están saludando a todo el mundo en el chat. Dios, saludos a todos. Mandá saludos que están acá. Bueno, queríamos saber si tenés un tiempito para un mini ping-pong rápido, que describís con 3 preguntas, personaje, 3 palabras. No sé, te digo... A ver, Macri, ¿cómo me lo describís en 3 palabras? Un cobarde. Alberto. ¿Quién? Alberto Fernández. Un títere. Cristina. La jefa de la banda. Expert. Un gran economista. Tipo con pelotas. Vidal. Una hiena. Kicillof. Un ignorante. Un pelotudo, va. Patricia Bullrich.
parásito de la política, lleva 35 años viviendo la política. Donald Trump. Un crack. El último bastión de la defensa de la libertad. Bueno, Joseph Stiglitz, ya nos estuviste describiendo. Un chorro. Un chorro. Greta Thunberg. Un fraude, digamos, o sea, le dieron tanto rol por los 2000 palos verdes que dejaba de poner Estados Unidos en todo el verso eso del cambio climático. Carlos Menem. El mejor presidente de la historia argentina. Domingo Cavallo. El mejor ministro de Economía de la historia argentina. Diego Giacomini. Ok, siguiente pregunta. Esto lo podemos sumar todos juntos. Friedman, Mises, Hayek, Lucas, si quieres agregar algo más. Y te falta Rothbard, te falta, digamos, Israel Kirchner, digamos... Hay bastante. Gente... ¿Cómo? Bueno, Milei, muchísimas gracias a todos. Salvo que me estuvieras hablando del quinteto maravilloso que conforman Conan, Murray, Milton, Robert y Luca, que son mis hijos de 4 patas. Ah, perfecto. Bueno, Milei, vamos cerrando. Muchísimas gracias a todos por las preguntas. Y para cerrar, ¿se fue Javier? No, yo estoy, pero digamos, o sea... Perfecto. Queríamos terminar como terminamos con todos nuestros invitados. Nos encantaría saber que nos compartas tu perspectiva de hacia dónde vamos. Puede ser en el corto plazo, en el largo, como vos quieras. Argentina está atravesando la peor crisis económica, social y sanitaria de toda la historia. Y estamos frente a una posibilidad increíble. Como toda crisis, también implica oportunidad. Si seguimos abrazando las ideas socialistas como en los últimos 100 años, nos vamos a convertir en la villa miseria más grande del mundo. Y si abrazamos las ideas de la libertad, en 35 años vamos a volver a ser un país rico. Digamos, hasta me arriesgo que si vamos a fondo con las reformas, vamos a ser la primera potencia mundial. Bueno, acá en el chat te están pidiendo para cerrar la arenga. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias, Javier. Un placer tenerte acá. Gracias, Javier. Saludos a Gracias todos. a ustedes. Gracias.